Me acerqué a la pantalla y le pregunté a quién fue alguna vez mi mejor amigo. ¿Qué vas a hacer conmigo ahora? Hermano desea que tú sufras como él lo hizo. No suelo ser una madre que se mete en los asuntos de su hijo. Respeto su privacidad, pero ya lleva 12 horas encerrado en su cuarto. Mi hijo entró a su habitación a las 8 de la noche, y ahora siendo las 8 de la mañana sigo sin tener novedades suyas. Solo lo oí gritar un par de veces a lo largo de la noche, pero imagino que es por culpa de esos videojuegos de terror de los que es tan fanático. Me decidí y tomé el coraje suficiente para abrir la puerta de su habitación. El lugar estaba vacío. A lo mejor se había escabullido por la ventana como solía hacer algunas veces para que no lo descubriera. En el mejor de los casos estaría con alguna chica. Antes de volver a la sala de estar, no pude notar una luz parpadeando en su consola de videojuegos. Una GameCube. El control de mando estaba recostado sobre su cama, como si hubiese dejado de jugar hace pocos minutos. ¿Qué clase de videojuego había obsesionado tanto a mi hijo para pasarse 12 horas seguidas jugando? Mi instinto maternal me indicó que encendiera la consola y descubriera el misterio. Al encenderse la consola, una melodía bastante familiar me recibió. Recuerdo cómo hace años mi hijo amaba a este videojuego. ¿Pokémon Channel acaso había vuelto a su adicción virtual? La opción de nueva partida frente a mí, me llamaba como un canto de sirena. Era la opción ideal para conocer el porqué de la obsesión de mi hijo y de paso, quién sabe, tener algún pasatiempo en común para ser más unidos. Total, unos minutos de ocio no iban a hacerme daño. ¿Verdad? Mi personaje apareció en lo que parecía ser una habitación. El lugar estaba completamente decorado por aquella criatura, Pikachu, solo que no era tal como lo recordaba. Tanto el papel de decoración de las paredes, como aquellos peluches y televisor estaban diseñados con Pikachus bastante retorcidos y tétricos. No me extraña que mi hijo haya lanzado un grito de horror durante la noche al encontrarse con tal escenario. Con mi torpeza de novata en el mundo de los videojuegos, me llevó unos minutos acostumbrarme a los botones y jugabilidad, y también a entrenar mi vista para encontrar pistas para avanzar en la historia. Noté que había algo que resaltaba del resto. Era un dibujo bastante tierno de un Pikachu acompañado por un Jirachi. Conocía el nombre del otro Pokémon porque mi hijo me había pedido varios peluches de él durante la Navidad pasada. Lo único que me inquietaba era que el dibujo estaba tachado con una X roja y parte del papel desgarrado por unas garras. Sin querer abrí el menú de opciones, que era como una especie de diario personal, pero este se cerró automáticamente y fue ahí que tuve mi primer encuentro. Un Pikachu me observaba a lo lejos. Pude divisar cómo se acercaba. Lucía amenazante, como si sintiese que mi presencia era una amenaza. El Pokémon quedó frente a mí y la consola se apagó. Vaya susto me pegué. Me imaginé que la consola pudo haberse recalentado por pasar tantas horas encendida durante la noche, pero decidí probar suerte de nuevo y prenderla. Me encontraba de nuevo en la misma habitación, solo que el Pikachu había desaparecido y en su lugar flotaba un Jirachi en el centro del lugar. Sus ojos estaban cerrados, pero su estómago estaba abierto de par en par y sus vísceras colgaban. El Pokémon de pronto abrió uno de sus ojos, que parecía como quebrado en varias partes, y con sangre goteando de estas aberturas. La criatura se acercó hacia mí pero siguió su camino y abandonó el lugar. Estos minutos intensos de juego habían puesto mis nervios a crujir. Quise apagar el videojuego pero algo en mi interior, el mismo instinto maternal que me hizo encender el videojuego, me pedía a gritos que siguiera jugando.
Algo olía mal en todo este asunto. El Pikachu reapareció. Esta vez lucía bastante triste. Me acerqué a él y la televisión de la habitación se encendió. Era el canal de noticias del videojuego. En el canal había un Pokémon parecido a un pato. Este mostraba cómo diferentes cámaras habían captado a Hirachi en lo que parecía ser un lugar costero, un bosque en llamas y un monte repleto de nieve. En todos estos lugares había cientos y cientos de cadáveres. Los ojos del pato se pusieron en blanco y la transmisión fue interferida por Hirachi, quien en medio de la oscuridad se quedó observando a la pantalla con su dañado ojo. Un cartel de texto apareció. Sálvalo. Pikachu cambió el canal rápidamente por otro donde había una especie de huevo blanco con ojos y boca. El pobre parecía estar bastante malherido y asustado. Por suerte la televisión del videojuego se apagó y no me obligó a observar el desenlace fatal de aquel huevo. El Pikachu se acercó a mí y otro de esos carteles apareció. Hermano, ¿quieres saber si jugarías con él? Elegí la opción de sí y la criatura me sonrió de una forma grotesca. Vas a arrepentirte de esto. El Pikachu salió de la casa y lo acompañé. El panorama del exterior tampoco era muy agradable a la vista. Cientos de cuerpos y miembros cercenados decoraban el lugar, mientras que el cielo tenía un tinte rojizo casi apocalíptico. Pikachu pasó a un costado mío y se dirigió hacia una especie de huerta. Esa parte del terreno también estaba repleta de cadáveres y sangre, pero había un agujero en la tierra donde observé que Pikachu estaba sacando algo. El maldito había sacado de allí el ojo restante del pobre Hirachi. Vi como el roedor psicópata amarillo me lo lanzó a mis pies y un cartel de texto me dijo que hermano quería jugar conmigo y que se lo lanzara. Intenté hacer clic sobre el ojo pero me equivoqué y agarré parte de la cabeza de un Pokémon con aspecto de lobo. Pikachu se rió por mi torpeza y empezó a dar saltos ansioso para que le lance el ojo. Finalmente logré sostenerlo y lanzárselo. La pantalla se oscureció. Me imaginé que este cruel minijuego de lanzar el ojo había terminado. Sin embargo, Pikachu apareció en medio de la oscuridad y frente a mí se comió el maldito ojo. La pantalla volvió a ponerse negra. El cielo esta vez era de color gris y todas las texturas de la zona eran de un intenso color negro. Hermano esta vez volvía a tener un rostro melancólico. Él se fue caminando de la huerta hacia la casa de manera muy lenta. Este modo depresivo de él me inquietaba más que su modo de psicópata hiperactivo. Dentro del hogar, la imagen tenía el mismo color y brillo que al iniciar el videojuego. Vi que ahora, en el suelo, había un pequeño rastro de sangre que llevaba a un pequeño ropero. Lo abrí y me preparé para lo peor. El pequeño compartimento tenía varios restos de cuerpos y una cabeza de un gato rosa encima de todos ellos. Hermano vino corriendo, cerró el ropero y me observó de forma amenazante. Automáticamente, mi personaje tomó control por sí mismo y lo siguió hasta una parada de autobús. El cielo volvía a tener el color rojizo de siempre. El autobús nos dejó en un bosque que estaba incendiándose. El lugar estaba decorado por cadáveres carbonizados. Hermano corrió hacia un lugar del bosque donde había una especie de campamento. Las fogatas en lugar de malvaviscos tenían extremidades cocinándose en las brasas. El Pikachu se detuvo frente a un proyector y una película comenzó a reproducirse. La cámara de la película se veía fuera de foco pero logré distinguir que era una especie de película snuff, con hermano torturando y asesinando a otras criaturas. Partes de la animación se veían muy realistas y comenzaron a producirse fallos en el videojuego, como si la consola no estuviese hecha para soportar esos gráficos tan modernos y realistas. Las escenas que mejor se veían eran las de hermano torturando a Hirachi y arrancándole el ojo. En otras escenas podía verse a Hirachi en medio de una montaña de cadáveres. Hermano apareció a su lado y con una estaca comenzó a abrirle las entrañas, para luego devorarlas mientras Hirachi aullaba.
Las secuencias duraron varios minutos y lo peor de todo es que Hirachi parecía no poder morir pese a todas las torturas que estaba sufriendo. Hermano luego observó la cámara y con un ataque de trueno la destruyó. Terminando así la película. Ambos volvimos a la parada de autobús. Hermano lucía demasiado contento y emocionado. Maldita rata del demonio. De vuelta en el hogar, hermano comenzó a correr de alegría por todo el lugar y aproveché esos minutos para buscar alguna pista nueva en la habitación. De un compartimento secreto salieron varias cartas de Pokémon, uno más desfigurado que el otro. Cada carta tenía el nombre de ellos y una imagen. Un tal Magby tenía una especie de collar en su frágil cuello, compuesto de algunos tendones que conectaban con el resto de su cercenado cuerpo. Un Bullpix vomitaba una especie de sustancia que parecía haber llenado sus pulmones sin dejarlo respirar. Cada carta contenía una tortura más retorcida y creativa que la anterior. Hasta llegar, por supuesto, a la última que era la de Hirachi. Ya se imaginan el estado en que éste se encontraba. Sin embargo, la que más escalofríos me dio fue la carta de Pikachu. Él simplemente dormía plácidamente en un lago de sangre. Era una especie de ecografía de un feto maligno. Hermano se acercaba a mí, pero lucía triste y asustado. También llevaba abrazado a uno de los peluches diabólicos. Verlo deambulando por la habitación así me hacía recordar a un niño que ha perdido a su madre en medio de una multitud. Finalmente hermano me encontró con la mirada y se acercó a mí. Un cartel de texto apareció. ¿Sabes qué me ha ocurrido? Me sorprendió que el cartel de texto no hablara de hermano en tercera persona. Le respondí que no, porque francamente no tenía ni la más remota idea. Hermano me observó enojado, lanzó el peluche y corrió hacia fuera de la casa. Lo perseguí hasta una estación de autobús que nos llevó a la costa. Otra locación repleta de cadáveres, tanto en la arena, como flotando a lo lejos. Hermano comenzó a correr hacia el océano y se adentró nadando hacia él. Me fue difícil seguirle el paso con tantos cadáveres flotando y cubriéndome el camino. Finalmente lo perdí de vista y la pantalla se puso negra. La pantalla ahora me mostró la orilla de la costa. Todo tenía el mismo tono negro y gris de la huerta. Hermano volvió nadando hasta tierra firme. Lucía bastante asustado. Un cartel de texto apareció. Hermano intentó lavar su culpa y dolor pero no funcionó. Volvimos a la estación de autobús. Durante el pequeño recorrido, hermano observaba hacia los costados a cada rato. Como si buscara a alguien. De vuelta en el hogar, hermano continuaba paranoico mirando hacia todos los rincones. ¿A quién buscaba? Sin querer me topé con la opción de Pokémon Mini y la seleccioné. Se me dieron 6 juegos para elegir y elegí uno al azar. La pantalla se distorsionó, como si el juego estuviese teniendo fallas y la pantalla quedó negra con 2 colmillos afilados flotando en ella. Un corazón apareció también. Sin ninguna otra opción, presioné el botón A y los colmillos se cerraron sobre el corazón, como si lo hubiesen devorado. Más corazones aparecieron y me di cuenta que podía manejar los colmillos para devorarlos. Esto siguió durante unos segundos hasta que un ojo apareció. Lo devoré y el videojuego volvió a tener fallos de programación. Al mismo tiempo un horrible pitido sonaba desde la consola y mis oídos comenzaban a doler. Toqué varios botones a la vez hasta que mi personaje reapareció en la habitación. Hermano me esperaba para otro viaje en autobús. Esta vez fuimos al monte repleto de nieve. Me sentía triste por los cadáveres que adornaban el lugar. No era un lugar grotesco y horripilante como los otros, sino que parecía un depresivo cementerio de animales. Hermano me observó, de vuelta con un rostro de culpa y tristeza, y caminamos en silencio hasta las ruinas de la verdad. Hermano iluminó el lugar. Se podían divisar unas paredes rojas y unas especies de flores que decoraban el lugar, solo que en vez de pétalos tenían ojos sangrantes.
Igualmente todo seguía oscuro como para ver el paisaje a la perfección. Nos acercamos a una pequeña tabla de piedra y un mensaje apareció. ¿Redención? ¿Acaso Pikachu buscaba ser perdonado por sus pecados? Sin saber qué responder, presione la opción de verdadero. La tabla de piedra se hundió en el lugar y de aquel agujero en el suelo comenzó a surgir una sombra. Hermano parecía no prestarle atención. Hirachi, en completo estado de descomposición, salió de aquel agujero. No existe la redención ni las segundas oportunidades. La pantalla se puso negra y apareció aquel canal de televisión que tenía a ese Pokémon parecido a un huevo blanco. Aquel huevo se rompió y de él nació un nuevo Hirachi. Lucía completamente normal y sano. El Pokémon salió volando de escena y el televisor del videojuego cambió al canal 444, en el que solo había estática. La imagen de un fondo rojizo, la misma del lago de sangre de la tarjeta de Pikachu, apareció, y hablando de él, hermano estaba en el medio de la pantalla. Un cartel de texto apareció. Hermano nunca nacerá. El ojo de Hirachi, aquel con el que hermano jugaba en la huerta, apareció en medio del estómago del Pikachu. Hermano sonrió por última vez y el videojuego se reinició. Otra vez estaba ante mis ojos la opción de nuevo juego, pero una voz me devolvió a la realidad. Mamá, ¿qué estás haciendo en mi cuarto? Mi hijo me observaba parado en la entrada de su habitación. Una gran sensación de alivio recorrió todo mi ser. Sin darle muchas explicaciones, saqué el disco de Pokémon Channel de la consola y me dispuse a tirarlo a la basura. Algo me detuvo. El disco reflejaba el ojo de Hirachi detrás mío.